Hola hermanos y bienvenidos al estudio nuevamente de Daniel y Ezequiel. Estamos estudiando presentemente el libro de Ezequiel. En el último video dejamos en el capítulo 16, así que en este video vamos a seguir nuestro estudio en el capítulo 17 y 18. Vamos a estar viendo estos dos capítulos, ¿verdad? Y como siempre, vamos a también a ver las páginas que acompañan este estudio. Y si me permiten un momentito, voy a poner eso aquí también para que lo tengamos cerca. Y así podemos ver cómo el capítulo es organizado y estructurado, lo cual creo nos puede ayudar a mantener uh, una mejor comprensión del capítulo, viendo cómo es organizado, ¿no? Siempre eso es importante, creo. Muy bien, hermanos. Bueno, como digo, estamos en el capítulo 17, ahí es donde vamos a comenzar y vamos a ver cómo aquí se hace una comparación simbólica con águilas y una vid. Vamos a ver cómo en este capítulo, pues, Judá ahora siguiendo en los símbolos, ¿verdad? Que son la forma en que Dios está comunicando en estos capítulos. En el capítulo 16, si recordamos, Dios compara a Judá como una niña despreciada que nadie quiso. La niña creció, se hizo mujer. Dios la tomó por esposa, le bendijo con tantas cosas, mostrándole amor y bondad y hermosura, ¿verdad? Sin embargo, ella se hizo ramera, una imagen muy horrible, de seguro, pero una imagen que comunica cómo ha sido la práctica de Judá. Ha sido una nación que se fue detrás de ídolos en vez de serle fiel a Dios. Y por esa infidelidad, Dios le dice en el capítulo 16, como ya vimos, que Dios la va a juzgar. Y en eso es los babilonios que vienen, la destruyen, y pues todo lo que estamos viendo en este estudio de Ezequiel llega a llevarse a cabo. Bueno, en este capítulo 17 y en el 18 también, como vamos a ver, estas imágenes van a seguir presentándose. Y déjame decir esto aquí, hermanos, y lo he dicho antes en este estudio, Daniel y en Ezequiel, que muchas veces la Biblia, el texto va a hablar las mismas verdades, solo desde diferentes puntos de vista. Las verdades principales es cómo este pueblo de Judá ha sido infiel, donde ha faltado a Dios. Y Dios dice que Él la va a juzgar, que Él va a traer juicio para con este pueblo. Y esas dos verdades principalmente se repiten vez tras vez tras vez en estos primeros 24 capítulos. En verdad, todos los primeros 24 capítulos hablan algo de esto, donde se está enfatizando o una de esas dos verdades o las dos muchas veces. Otra vez, la infidelidad de su pueblo, yéndose detrás de ídolos, y por esta razón es que Dios va a traer juicio. Entonces, estas son las dos verdades centrales de esta sección, capítulos 1 al 24. Y como acabamos de ver en el 16, ahora vamos a ver la misma idea, ¿verdad? Pero presentada desde otro punto de vista. Y aquí es donde vamos a ver esta parábola, podemos decir, a esta comparación de Judá en forma de águila. Y vamos a ver cómo esto se va a presentar. Pero llamo su atención por un momentito aquí a las páginas. Estoy viendo aquí a mi computadora. Y nada más si vemos esta primera parábola que comienza aquí en el verso 1 y corre hasta el verso
10 es la primera sección que vamos a considerar. Ya después hay una segunda sección que vamos a ver donde se ve la explicación y la acusación de Dios. Entonces, este segundo número o segundo punto va conectado con el primero. En el primer punto vemos la parábola que se presenta, pero ya se explica esta parábola en el segundo punto. Y como pueden ver, esto ya nos va a llevar más adelante en el punto número 3. Así que vamos a comenzar y vamos a ver estos primeros cuantos versículos donde Israel o Judá, otra vez mejor dicho Judá, se está comparando con la figura de águila. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Verso 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, propón una figura y compón una parábola a la casa de Israel. Y dirás, así ha dicho Jehová el Señor, una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó el cogollo del cedro. Arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, la plantó junto a aguas abundantes, la puso como un sauce. Y brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura, y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella. Así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Bueno, vamos a detenernos aquí en estos primeros 6 versos. La idea de águila, ¿verdad? De grandes alas, llena de muchos miembros, de plumas, ¿verdad? De diversos colores. Viene al cedro, arranca el principal de sus renuevos y lo lleva a la tierra de mercaderes. Entonces, aquí vemos que el águila se lleva parte del renuevo del cedro y se lo lleva a otra tierra. Es fácil ver aquí, ¿verdad?, que la comparación es de lo que va a suceder cuando Dios arranca a Judá de su tierra y la lleva a Babilonia. Esa es la comparación. Y aquí se presenta como un águila, ¿verdad?, que se lleva de estos renuevos y los lleva a esta tierra lejana de mercaderes, ¿verdad? Una referencia a los babilonios. Dice que allá en esa tierra brotó y se hizo una vid de mucho ramaje. Verso 6. Entonces, se lleva el renuevo, se planta en la tierra allá y sale una vid, ¿verdad? Y esto nos ayuda para seguir viendo el símbolo o la imagen, ¿verdad? Cómo se está desarrollando esta parábola. Dice que ahí la vid da frutos, verso 6, y arrojó sarmientos y echó mugrones, ¿verdad? Una referencia a la idea de que da fruto allá. Bueno, verso 7, continuando, dice, había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y he aquí que esta vid juntó cerca de ella sus raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ellas por los surcos de su plantillo. En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta.
Entonces, verso 7, como podemos ver aquí en la página, hay una segunda águila, ¿verdad? Y la vid, se repite la idea en estos versos 9 al 10. Y versos 7 al 8, mejor dicho, pero ya viendo el verso 9 y 10 nos da algo de explicación. Diles, así ha dicho Jehová el Señor, será prosperada, no arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas sus hojas lozanas se secarán y eso sin gran poder ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. Y he aquí está plantada, será prosperada, no se secará del todo cuando el viento solano la toque, en los surcos de su verdor se secará. Bueno, la idea que se está comparando aquí con las dos vids, las águilas, ¿verdad? Una comparación sobre todo con el reino de Israel, el reino de Judá. Dos águilas. Dos formas de hablar de una vid, ¿no? Y la idea que se está presentando aquí más que todo es que si la primera es arrancada y llevada a otra tierra, lo mismo puede suceder con la segunda. La segunda siendo más la figura para hablar de Jerusalén y de Judá. Como se ha hecho con Israel, el reino del norte, también se puede hacer con Judá. Entonces, la pregunta que Dios hace o propone, ¿verdad?, dentro de esta parábola, y vamos a ver la explicación aquí en un momento más, ¿verdad?, en los versos que siguen del verso 11 y en adelante. Vamos a ver cómo esto se va a aplicar a la idea, ¿verdad?, que estamos hablando aquí. ¿Será prosperada? Miren esta pregunta, el verso 9. ¿Será prosperada esta vid? ¿O será quemada por el viento solano? ¿Se va a secar o va a prosperar? Esa es la pregunta, ¿verdad?, que termina el verso 10 haciendo. Verso 11, pues, aquí vamos a ver cómo se va a aplicar. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, di ahora a la casa rebelde. ¿No habéis entendido qué significan estas cosas? Aquí va la explicación. Diles, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y tus príncipes y los llevó consigo a Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento y se llevó consigo a los poderosos de la tierra para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le diese caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que estas cosas hizo? ¿El que rompió el pacto podrá escapar? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que le hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Bueno, el rey de Babilonia, ¿verdad?, viene a Jerusalén, verso 12, y toma al rey y a sus príncipes, es decir, el rey de Judá, y se lo lleva, ¿verdad? Una referencia a los acontecimientos históricos que habían sucedido en Jerusalén, donde el rey pide auxilio o ayuda de Egipto, como vemos aquí, pero el cual no recibe esa ayuda. Verso 17,
Continúa, ni con gran ejército, ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla, cuando se levanten vallados y se edifiquen torres para cortar muchas vidas. Por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y ha hecho todas estas cosas, no escapará. El rey no va a escapar, ¿verdad? La idea es que cuando se busca auxilio por otra parte, no va a venir. El rey de Judá va a caer ante el rey de Babilonia. La idea aquí es que muchas veces el pueblo de Dios buscaba hacer alianzas con otros pueblos en vez de depender sobre Dios mismo. Y en parte por esta falta de dependencia sobre Dios y buscando ayuda de los egipcios, se ve que no va a tener éxito el rey de Judá. Y por eso su caída ante el rey de Babilonia. Entonces, el juicio que se comienza a ver aquí, hasta donde vimos el verso 18, no escapará. Egipto no es una fuerza. Antes, tal vez sí, pero en contra de los babilonios no hay fuerza. Los babilonios son demasiadamente fuertes. Miren el verso 19, dice, por tanto así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, lo traeré sobre su misma cabeza. Extenderé sobre él mi red y será preso en mi lazo. Y lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su prevaricación con que contra mí se ha rebelado. Todos sus fugitivos, con todas sus tropas, caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos, y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Bueno, esta comparación con los reyes de Judá y la acusación que aquí vemos en estos últimos, que son 3 versos, de que los últimos 2 reyes, como pueden ver aquí en las páginas, Joaquín y Sedequías, siendo los últimos 2 reyes quienes se apartaron del pacto con Dios y buscaron ayuda de Egipto, no la van a encontrar. Ellos van a quedar bajo la mano de los babilonios y no van a tener auxilio de Egipto. Las alianzas con otros pueblos nunca les fue bien a los israelitas, nunca les fue bien al pueblo de Dios, porque la dependencia que debían tener es sobre Dios. Si se mantienen fieles al pacto, Dios es fiel para guardarlos en sus manos, pero no hicieron lo primero. No fueron fiel a Dios. En vez de serle fiel a Dios, buscaron hacer alianzas con otros, las cuales no les ayudaron en el momento clave. Egipto no es la fuerza mundial que antes era. Babilonia es la fuerza mundial. Y por eso dice aquí que los 2 reyes van a quedar en mala condición bajo los babilonios. Babilonia va a venir y pues los va a acabar, los va a destruir. Y los egipcios no van a ayudar de ninguna manera. Bueno, la última parte pues que queda aquí del capítulo 17 es la parábola, verso 22 al 24, dice, así ha dicho Jehová el Señor, tomaré yo del cogollo
de aquel alto cedro y lo plantaré. Del principal de sus renuevos cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. En el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y se hará magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie. A la sombra de sus ramas habitarán. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Como el capítulo que acabamos de ver en el 16. Si recordamos, ese capítulo terminó con algo de esperanza, ¿no? Dios menciona que va a perdonar a su pueblo. Aquí vemos algo semejante. Aunque el pueblo de Dios va a ser juzgado y principalmente los dos reyes de Judá van a ser juzgados por su infidelidad a Dios, tratando de hacer alianza con Egipto. Aunque todo eso es verdad y aunque ellos van a caer ante los babilonios, la idea es de ver a un futuro más allá. El verso 22 al 24 nos habla de, una vez más, la misericordia y la gracia de Dios para con su pueblo después de su caída, después de su juicio. Y la figura, todavía en forma de parábola, ¿verdad? Dice que se van a plantar estos renuevos otra vez. Dios va a cortar un tallo y lo plantará, dice el verso 22, sobre el monte alto y sublime. El monte alto de Israel. Una referencia, ¿verdad? El monte alto de Israel siempre es el monte de Jerusalén. La idea de que la ciudad va a ser restablecida, reedificada. El monte es Sión, ¿verdad? El monte de Dios, del pueblo de Dios, de la ciudad de Dios. Entonces la idea es esta, aunque sí, son llevados a Babilonia, van a estar en cautiverio. El tiempo va a venir cuando Dios los va a plantar en su tierra de nuevo. Y el árbol va a crecer. Y el árbol va a ser grande en su propia tierra, no en una tierra ajena. Esa es la fuerza de estos versos 22 al 24, ¿verdad? Y bueno, para enfatizarlo, Dios dice que Él mismo los va a plantar. Él es quien va a hacer esto. Y noten la última cosa que dice. Antes de eso, el verso 23, se hará magnífico cedro, habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, y a la sombra de sus ramas habitarán. Esto nos recuerda tal vez de lo que se dijo de Nabucodonosor, el rey babilonio, en Daniel capítulo 4, ¿recuerdan? En esa visión, él es el árbol grande, debajo del cual están todas las bestias del campo, muchas hojas verdes. Todos comen, se alimentan del árbol, los pájaros del aire, las aves del cielo. Los animales encuentran sombra ahí debajo del árbol. La idea, ¿verdad?, es que una nación fuerte se compara como un árbol grande. Y la idea aquí es que Dios va a hacer que su pueblo vuelva a la tierra de Israel, al monte Sión, es decir, a la tierra de Jerusalén,
y ahí Dios va a hacer que crezca de nuevo el árbol, la nación, el pueblo de Dios. De cierta forma podemos decir que va a regresar a ser un árbol grande antes de que fue cortado, ¿verdad? Entonces, el verso 24 dice que en vez de estar seco, el árbol va a reverdecer. En vez de ser cortado, el árbol va a crecer y va a ser grande y sublime. Dice, yo Jehová lo he dicho y lo haré. Entonces estamos viendo un futuro cuadro aquí de la grandeza de lo que va a ser el pueblo de Dios más adelante. El pueblo de Dios no va a terminar en Babilonia. Va a quedar en exilio por 70 años, sí. Pero llegará el día cuando Dios los va a traer a su propia tierra de nuevo y los va a plantar ahí nuevamente. Esa es la idea aquí al final del capítulo 17. Bueno, esto nos lleva al capítulo 18 y me gustaría verlo brevemente también en esta lección, donde hay algo semejante del capítulo 18 con lo que ya hemos visto antes. La idea de que hay una responsabilidad individual. El alma que pecare será el que muera, pero el que no vivirá. El que no peca vivirá. Y como digo, esto lo hemos visto antes. La idea, bueno, varias ideas se están presentando aquí en el capítulo 18. Vamos a volver aquí a la página y vamos a ver esto en forma de bosquejo para entenderlo un poco mejor. Ok. Como pueden ver ahí en la página, el primer punto, la denuncia de un proverbio. Se va a citar un proverbio que es muy común y esto va a ser seguido por 3 ilustraciones que se van a presentar en este capítulo también. Y vamos a ver cómo esto sigue desarrollándose. Primeramente vamos a ver aquí versos 1 al 4 el proverbio. Y Dios quiere hacer una comparación con este proverbio. Vamos a ver lo que dice. Verso 1 al 4 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros de los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? ¿Qué dice? Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. La idea aquí, hermanos, que se está presentando es una queja, se puede decir, del pecado de padres que se paga por los hijos. En otras palabras, los padres cometen el pecado, pero los hijos son los que pagan. En cierta forma es como decir que qué culpa tienen los hijos por las acciones que hicieron los padres. Y lo que Dios dice es, eso ya no va a ser así. Ya no va a ser así. Padres que pecan van a ser juzgados por Dios. Hijos que pecan van a ser juzgados por Dios. Una generación no va a pagar los pecados de la previa generación. Dios puede mantener a cada generación bajo su propio juicio y a la misma vez, si alguien no llega a pecar, es decir, si está sin pecado, no tendrá que pagar el precio de ese pecado, ¿verdad? En otras palabras, si yo peco
No debe haber alguien más que va a pagar el precio por mi pecado. Yo debo pagar ese precio, ¿verdad? Esa es la idea. Y lo que Dios dice es que el alma que pecare, esa morirá. No la justa. La justa no va a morir. La justa va a vivir. El injusto va a morir. Dios puede mantener a cada persona bajo su propio juicio, dependiendo de sus acciones. Bueno, y esto, hermanos, podemos ver que hay muchas formas de tomar esto, ¿no? Hablando de aplicación. Por ejemplo, vamos a decir que nosotros hoy en día, hablando de mi persona o de cualquier otra persona, ¿no? Cuando pensamos en nosotros mismos, no importa qué tipo de padre o madre hemos tenido, nosotros podemos tomar nuestras propias decisiones para nuestras propias vidas, ¿que no? Ya siendo adultos, obviamente. Si mi padre y mi abuelo fueron ladrones, no quiere decir eso que yo tengo que ser ladrón también. Yo puedo optar por tomar mis propias decisiones. Si ellos fueron ladrones, muy probablemente tuvieron que pagar el precio por sus acciones. Yo, en cambio, no tengo que ser así. Yo puedo tomar una decisión de ser diferente. Y Dios me va a recompensar según las acciones que yo hago, no las acciones que alguien más han hecho, que pueden influir en mi vida o pueden causar algo que se pague por mí, las acciones que ellos han hecho. Entonces, la idea es que la justicia de Dios es individual. Ese es el punto. Si yo peco, yo voy a pagar ese pecado. Si yo soy justo, no importa cómo han sido mis padres antes de mí, si yo soy justo, Dios me va a ver bajo esa luz de justicia por mis hechos. Entonces, hoy en día esto creo nos ayuda mucho porque nos dice que cada uno de nosotros somos responsables por nosotros mismos. Mis acciones y solo mis acciones son las que Dios va a ver en mi vida. No me tengo que preocupar por las acciones de mis antepasados. Dios me mira bajo mi propia luz, según mis propias acciones, mis hechos, ¿verdad? Esa es la idea. Y bueno, el capítulo 18 va a demostrar eso un poco más. Vamos a seguir viendo verso 5, donde comenzamos a ver algunas ilustraciones de lo que acaba de mencionar, este principio de que el alma que pecare, esa alma morirá. Verso 5 dice, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Ahí está el primer caso, el justo. Si alguien vive
su vida justamente, esa persona va a vivir. Ese es el ejemplo que se está presentando aquí. El justo vivirá. Ya, ese es el punto. Ahora, siguiendo adelante, verso 10 y en adelante vamos a ver el malo. ¿Cuál va a ser la situación? Mas si engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes y violare la mujer de su prójimo, al pobre y el menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ahí está el segundo caso, ¿verdad? Es decir, si alguien comete pecado, él va a pagar por sus propios actos. Solo es responsable un hombre por su propia vida. Yo no soy responsable por nadie más. Yo soy responsable por mí. Y ese es el segundo caso. El primero, ¿cuál era? Si un hombre vive justamente, vivirá. Si un hombre vive injustamente, morirá, ¿verdad? Si comete el pecado, va a pagar el precio. Ese es número 2. Bien, verso 14 ya comienza la tercera parte que podemos ver aquí. Pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos, no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviere, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis secretos y anduviere en mis ordenanzas, este no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Su padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno, he aquí que él morirá por su maldad. Y dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia. Guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Muy bien, hermanos, este punto es muy importante en no solamente el texto de Ezequiel, donde Dios está enfatizando, mira, la generación de pecado va a pagar por su pecado. Pero la generación postrera que viene después no tendrá que pagar por el pecado de la generación presente. Esa generación puede tomar diferentes decisiones. Puede vivir una vida, vamos diciendo, justa. Para nosotros hoy en día es el mismo concepto, ¿verdad? La misma idea, el mismo principio de que cada uno de nosotros somos responsables por nuestra propia vida. Yo no puedo contestar por las decisiones de mi padre. Yo nada más puedo tomar las decisiones en mi propia vida que son justas. Mi padre va a tener que contestar por sus acciones. Yo voy a contestar por mis acciones. Y Dios me va a ver solo bajo mis acciones, no las que hizo mi padre.
Dios es justo lo suficiente para guardar a cada uno bajo su propio juicio, según sus propios actos y acciones. Esa es la idea, ¿no? Entonces, porque eso es verdad, que cada uno corresponde por sus propias vidas, por sus propios actos. Dios es justo. Dios puede contestar la vida del justo con justicia y puede contestar la vida del pecador con juicio. Y esa verdad es la que se presenta aquí en el verso 21 y en adelante. Vamos a ver esta siguiente sección. Dice, más el impío, ¿verdad? Entonces, enfocando el impío aquí. Verso 21, si se apartare de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Entonces, el impío se puede arrepentir. Ese es el punto aquí. Verso 22. Todas las transgresiones que cometió no les serán recordadas. En su justicia que hizo, vivirá. ¿Cuál es la justicia a la que menciona aquí? Su arrepentimiento, ¿verdad? Si se arrepienta un pecador, puede vivir. No solo porque hemos cometido mal, quiere decir que estamos destinados para ser juzgados. Si hemos cometido mal, podemos arrepentirnos de ese mal. Hasta ahí, ¿verdad? Vamos bien. Verso 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta. Por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. Entonces, ahora vemos el otro lado de la moneda. Primero, si un injusto, si un impío hace mal, pero se arrepiente, se salva, ¿verdad? Pero el otro lado de la moneda es aplicable de igual forma también. El justo de repente se revela y hace la maldad. Ahora él está bajo peligro de juicio, porque ha dejado el camino bueno y se ha ido a un camino de error, de pecado. Entonces, tengan cuidado, ¿verdad? Es la idea. Si son justos, hay que quedar en ese camino. Hay que seguir siendo justos. Porque si abandonamos ese camino, estamos bajo el peligro de juicio de nuevo. Vamos a volver al texto, seguir viendo cómo sigue progresando. Verso 25, y si dijeres, ¿no es recto el camino del Señor? Oír ahora, casa de Israel, ¿no es recto mi camino? ¿No son vuestros caminos torcidos? Entonces, verso 25, vamos a entender lo que está diciendo. ¿Qué no son mis caminos, dice Dios, rectos? La respuesta es sí. Los caminos de Dios son rectos, son justos, son honestos. Si hay un camino torcido, es del hombre. Los caminos de Dios son rectos, son justos. El hombre posiblemente se puede errar, tanto como puede caminar según el camino recto del Señor. Pero si alguien anda por caminos torcidos, no es Dios, es el hombre, ¿verdad? Esa es la idea.
Muy bien, verso 26. Apartándose el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Apartándose el impío de su impiedad que hizo y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido, de cierto vivirá, no morirá. Entonces otra vez se repite la misma idea. Si el injusto se arrepiente, vivirá. Si el justo se va tras caminos torcidos y llega a pecar, él morirá, ¿verdad? La idea se está repitiendo solamente. Ahora en el verso 29 vamos a ver aquí la aplicación. Y aquí es donde vemos la parte que Dios va a hablarle directamente al pueblo otra vez. Dice, si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, ¿no son rectos mis caminos, casa de Israel? Ciertamente vuestros caminos no son rectos. Los míos son rectos, otra vez, dice Dios. Los caminos de Israel, torcidos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones y no os será la iniquidad causa de ruina. Mira, todavía hay tiempo para arrepentimiento. En parte, la lección que Dios quiere impartir a su pueblo no es que no han cometido pecado, sí lo han hecho. La lección que Dios quiere impartir para con su pueblo es que se pueden arrepentir de ese mal camino. Las buenas nuevas del Evangelio del Señor Jesús son que nos podemos arrepentir y encontrar perdón y encontrar vida. Nada más depende si nosotros vamos a aceptar y arrepentirnos. Para el pueblo de Dios que ha sido fiel, la lección es que deben seguir siendo fiel. Porque si siendo fiel, abandonan ese camino y se van detrás sendas torcidas, puede venir el juicio en ese caso también, ¿verdad? Entonces, no importa en qué lado estamos o en qué situación, mejor dicho, hay una aplicación aquí para cada uno de nosotros. Viendo la última parte ahora, hermanos, de la página aquí, el guía de estudio, vemos el verso 30 y el 31 y 32, los últimos tres versos. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Aquí al final vemos la verdad de que Dios no quiere la muerte del impío. No es algo lo que Dios desea. Viene a la memoria 2 de Pedro capítulo 3, donde Dios dice que Él es paciente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. El deseo de Dios es que encontremos vida, que tengamos vida. Jesús dijo que fue por esta razón que Él vino al mundo. Juan capítulo 10, verso 10. Yo he venido para que tengan vida
y vida en abundancia. El deseo de Dios es para que el hombre viva, no que muera. Si el hombre que tiene pecado llega a morir por el juicio de Dios, no es algo que le agrada a Dios. Dios va a traer juicio. No quiere traer juicio, pero sí lo hará. El hombre siempre tiene la posibilidad de arrepentirse, de escoger dejar la vida de pecado y encontrar la vida de salvación. Mientras que el fiel, el que tiene presentemente vida, él debe mantener esa vida siguiendo su fidelidad a Dios. Porque es verdad, hermanos, si perdidos podemos encontrar el camino de la vida, estando en el camino de la vida, nos podemos volver a perder si abandonamos ese camino. Entonces, el mensaje para todos de este capítulo es este. Cada uno es responsable por sus propias acciones. No las acciones de sus padres, no las acciones de sus hijos, las acciones de uno mismo. Cada uno es responsable ante Dios por su propia vida. 2. Si nosotros hemos estado en pecado, no tenemos que morir en ese pecado. Podemos arrepentirnos y encontrar vida. Y número 3. Si presentemente tenemos vida porque estamos viviendo una vida justa, nosotros entendemos lo que eso incluye, salvación en Cristo. Debemos mantenernos en ese camino y no apartarnos, porque si una vez que hemos gustado el camino de salvación, nos regresamos al mundo y volvemos a una vida de pecado, nuestro segundo estado es peor del primero, ¿que no? Por ahí suena la carta a los hebreos con esa verdad. Entonces, el capítulo 18 y el 17, de cierta forma, van juntos para decir que el pueblo de Dios que está en pecado es juzgado por Dios. Pero subsiguientes generaciones pueden vivir apartándose del pecado y haciendo la justicia, siguiendo los caminos rectos del Señor. Bueno, hermanos, eso nos trae al final de esta lección en la cual hemos visto el capítulo 17 y el 18. Vamos a dejar nuestro estudio aquí por el momento, pero nos veremos prontamente en el siguiente video, en la siguiente lección, donde seguimos viendo este libro tan hermoso y maravilloso, el libro de Ezequiel. Hasta entonces, que el Señor les bendiga, pues, y nos veremos en la próxima lección. Hasta pronto.